apreciar todos ustedes, los distinguidos invitados y el público que está presenciando este importante encuentro, que es muy atractiva y muy exquisita en conocimientos la jornada que tenemos durante este encuentro de antropología. Vamos a entrar ya en materia y vamos a presentar la primera ponencia. Me honra presentar a la doctora Mercedes Nostas Ardaya. Ella está presente en representación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Se desempeña como docente investigadora y es consultora en investigación en la Dirección de Investigación Científica e Innovación Tecnológica de esta prestigiosa universidad de nuestro sistema boliviano. La doctora Mercedes Nostas va a exponer una ponencia titulada Sistema Jurídico Ayoreo, Jurisdicción Indígena y Acceso a la Justicia. Bienvenida a este encuentro. Adelante, por favor. El micrófono tiene que activar, doctora Nostas, por favor. Mil disculpas. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes participando en este verdadero encuentro. Ya hemos estado en una ocasión anterior, ¿no?, visitándolos en la universidad, donde expusimos otras de nuestras investigaciones y fue muy enriquecedor, y estoy segura de que este evento nuevamente será tan enriquecedor como experiencia de compartir conocimiento. Muy bien, dado el tema, ¿no?, que el énfasis de este evento es la experiencia etnográfica, yo he preparado una presentación relacionada a una investigación que hemos hecho, que estamos recién terminando, con un grupo interinstitucional y de ONGs y la Organización Indígena del Pueblo Ayoreode. Entonces voy a tener el gusto de recibir sus sugerencias, sus insumos, antes de la publicación, porque estamos en proceso de edición. Así que realmente para mí es una oportunidad tremenda estar aquí. Bueno, entonces voy a abrir la presentación ahora. ¿Ya está entonces? ¿Se puede ver? Disculpen, ¿se puede ver la presentación? Su pantalla. ¿A dónde le...? Perdón, aquí no le... Sí, se ve. Nuevamente cierro la pantalla. No se ve la diapositiva. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, iniciamos una investigación, en esta investigación con el pueblo Ayoreode en febrero del año pasado. Habíamos hecho el proyecto de diseño de una investigación colaborativa en 2019, más o menos en enero de 2019, para ir preparándonos para llevar adelante un trabajo de campo etnográfico, ¿no? Pero, bueno, nos llegó la pandemia, entonces yo les voy a mostrar a ustedes cómo hemos encarado una investigación etnográfica en periodo de pandemia. Yo vengo desarrollando desde el 2003 investigaciones que parten de la idea de la construcción de conocimiento, ¿no? Nosotros venimos en Santa Cruz en equipo trabajando tratando de cuestionar, ¿no?, aspectos de la etnografía clásica para encaminarnos hacia una etnografía comprometida con teoría y acción política. Es decir, hablamos de la antropología latinoamericana, muy conocida así por tener un compromiso que no impide que mantengamos la rigurosidad en el análisis de nuestros datos, ¿no? Pero sí hay un compromiso con los actores sociales con quienes trabajamos y con quienes desarrollamos las investigaciones. Tratamos entonces de antropologías diversas, es decir, la antropología como disciplina en sus diversos ámbitos, ¿no?, subdisciplinares se puede decir, ¿no?, la antropología económica, la antropología política. En este caso hay mucho énfasis en la antropología política y en la antropología jurídica,
biblioteca, además de entrar en temas de antropología de género y otras antropologías emergentes, como ustedes saben, que ya se trabaja a nivel internacional en las diversas escuelas y universidades donde se hace antropología, ¿no? Entonces, usamos mucho estos aspectos de revisión de escuelas a partir de autocríticas, ¿no? a los propios preceptos de las escuelas, ¿no? Y así al método, entonces aspectos de teoría y de método. Cuestionamos también, así como se cuestiona ampliamente, el impacto de la antropología aplicada y comprometida. No es que no se haga autocrítica en el ejercicio de la etnografía, ¿no? Y hablamos mucho y tratamos de desarrollar trabajo de diálogo con otras ciencias, con otras disciplinas, por lo que trabajamos con enfoques interdisciplinares y transdisciplinares. Bueno, y no menos importante es la ética y el poder. Ustedes conocen que nuestra ciencia ha sido transversalmente e históricamente cuestionada por aspectos relacionados al ejercicio de ética y de poder en el trabajo etnográfico y en la construcción del texto etnográfico, ¿no? Y en este caso enfatizo en lo interinstitucional porque es de un compromiso de trabajo de la academia con otros actores sociales e institucionales que también desarrollan antropología e investigación en nuestro país. Entonces aquí tenemos el primer libro que desarrollamos en el 2003 con este enfoque. Luego tenemos un trabajo de Detrás del Cristal con que se mira también de antropología jurídica con los Ayoreode, porque también esta investigación trata de profundizar en el conocimiento que desde el 2007 venimos desarrollando de construcción de conocimiento con los Ayoreode sobre su sistema jurídico y la aplicación de su sistema jurídico en el contexto actual. Otro libro es sobre salud. El primero era sobre acceso de mujeres ayoreode a justicia, el segundo sobre el derecho a la salud en el pueblo ayoreode. Este tercero hemos trabajado con jóvenes ayoreodes, así como con otros jóvenes indígenas en áreas urbanas de los otros 6 pueblos de Santa Cruz sobre el tema de salud y sexualidad. Entonces, el sendero recorrido del proceso de desarrollo metodológico es ¿no? Voy a ir un poco rápido porque quiero que lleguemos a conocer también resultados de la investigación, ¿no? Superar formas tradicionales de producción de conocimiento, cuestionando la antropología clásica. Esta dicotomía ética y émica a nosotros nos parece una dicotomía un poco falsa, ¿no? Porque se pueden hacer una combinación muy productiva de lo ético y lo émic, ¿no? Y cuestionando también nociones de materialismo cultural que se aplican, se utilizan mucho en nuestras antropologías en Bolivia, ¿no? Núcleos diversos de generación de conocimiento, es que eso quiere decir que estamos generando espacios, como decía, relacionados a los diversos subdisciplinas de la antropología, especializando o entrando más en profundidad en ámbitos económicos, políticos, ¿no? Culturales, por ejemplo, en el tema de saberes, como lo hicimos en un trabajo anterior, ¿no? Para lograr rescatar sus conocimientos. Entonces es un diálogo de saberes nuestro enfoque. También tenemos el enfoque de la construcción intersubjetiva entre individuos y colectividades, tratando de aplicar y cuestionándonos mucho sobre este propósito de construcción conjunta de conocimiento, cómo lo plasmamos, cómo se reconoce en términos de ética el aporte de los actores sociales que participan en esta construcción de conocimiento, ¿no? Entonces tenemos una situacionalidad política, ética, en el lugar de la enunciación, desde donde nos pronunciamos, desde las relaciones de poder de donde nos pronunciamos como actores participando en un trabajo conjunto de producción de conocimiento. Y hablamos entonces ahí de múltiples identidades y múltiples sujetos y antropologías diversas y en un esfuerzo muy difícil y muy complejo, les diré, de deconstrucción de relaciones jerárquicas de poder en ese ámbito. Entonces tomamos en cuenta las demandas de las organizaciones indígenas con un compromiso de reconocimiento de autoría del testimonio, del acto de práctica, ¿no? De aportes de conocimiento de parte de los actores indígenas, de los movimientos sociales indígenas que nos dan tanto, ¿no? Entonces ahí en ese sentido, en esta investigación, por ejemplo, que es relacionada a salud, trabajamos con los enfoques de interlegalidad,
interseccionalidad y género y pluralismo jurídico. Tratamos ahí de, ¿no?, incluir en nuestros debates, en nuestro pensamiento, en nuestras reflexiones, categorías relacionadas a esos enfoques, ¿no? Entonces, los procedimientos son fundamentales en este tipo de aplicación etnográfica: un acercamiento y reconocimiento respetuoso y de aprendizaje, un relacionamiento de permanente confianza, trabajo con el pueblo ayoreo de hace 30 años. Entonces hay un acercamiento, al igual que las instituciones, APCOP y otras que estamos involucradas en este tipo de investigaciones, que nos permite acercarnos en más profundidad, ¿no?, a partir de ese reconocimiento mutuo. Entonces hay una relación horizontal y de respeto, y conformamos múltiples equipos interdisciplinarios e interculturales, porque en esa situacionalidad que hacemos personalmente también colocamos nuestro aporte intercultural al texto, ¿no? Desde donde hablamos, nuestra historicidad como actores en el marco de la investigación. Entonces aquí tenemos temas, preguntas e instrumentos definidos conjuntamente en el proceso de elaboración, colaboración y cogestión en la investigación. Hablamos mucho de cogestión, ¿no? Estrategias de investigación que en conjunto también con técnicas diversas y adecuadas culturalmente. La adecuación cultural, si bien es un término complejo, debemos encararla, ¿no?, como nuestras técnicas, nuestros insumos, los instrumentos que usamos, los traducimos, los adecuamos a concepciones culturales, a Yoreode en este caso, para que se pueda aplicar, ellos mismos puedan aplicar en el proceso de acompañamiento a la investigación. El análisis del dato lo hacemos con los actores sociales, con el equipo del equipo, la revalidación y validación de la redacción del texto. El texto se transforma en un insumo importantísimo para la reflexión y para que el texto final resultante contenga realmente el conocimiento validado por los actores, ¿no? En ese sentido se nos ha cuestionado también la neutralidad, el direccionamiento probable o posible, ¿no?, respecto al manejo del dato, pero nosotros en una postura bastante autocrítica tratamos de tener objetividad, y de los actores también, porque se evidencian este tipo de posibilidades y procesos, ¿no? Entonces, por ahí va. Y entonces, el texto, la investigación durante la pandemia, ¿cómo hacerlo? Nosotros teníamos planificado ese proceso que les he comentado que hemos desarrollado en investigaciones anteriores, de acercarnos a las comunidades en grupo con ellos, ¿no?, hacer trabajos de talleres, entrevistas en profundidad, observación participante, pero no pudimos hacer eso durante la pandemia. Y teníamos planificado y propuesto este trabajo y queríamos desarrollarlo por una situación muy concreta. Los ayoreodes viven problemas graves de conflictos con la justicia ordinaria, con la jurisdicción ordinaria. Tienen personas que están en situaciones de han sido presos por conflictos y hechos que no han sido tratados desde el pluralismo jurídico adecuadamente, porque, bueno, debemos comprender que el pluralismo jurídico está aplicándose, es de reciente aplicación, entonces está en un proceso de adecuación. Y los ayoreodes querían trabajar este tema también, no solo por esa situación de relación con la jurisdicción ordinaria, sino porque también internamente sienten la necesidad de generar una reflexión propia sobre su propio sistema jurídico en áreas urbanas y también cómo afecta esto a las comunidades que están en el capital. Entonces, ese fue el objetivo de la investigación. Ustedes ya han podido leerlo mientras he hablado. Acabamos entonces haciendo una investigación así como estoy mostrándoles en esta foto. Talleres donde nos reuníamos, ellos obviamente tratábamos de usar las máscaras, ellos no usan barbijo porque si bien no se ha podido dimensionar el impacto del COVID en el pueblo ayoreode, ellos lo han sentido como un resfrío y no registran ningún fallecimiento por COVID. Es algo increíble eso, ¿no? Y usan mucho su medicina tradicional, muchas hierbas, entonces han ido tratando, así que no tienen miedo de encontrarse en esos espacios. Bueno, aquí repetir el aspecto de lugares de enunciación, ahí en esas mesas, en esos diálogos hemos estado participando todos los coinvestigadores, las instituciones, en esta manera de conocer y recoger el dato de metodología colaborativa con lentes de acercamiento desde perspectivas conceptuales críticas y un diálogo, intentando lograr diálogos densos, profundos, en la medida en que los qué, por qué y para qué, y por qué y por qué, y más por qué,
iban surgiendo permanentemente, ¿no? Entonces ese es el acercamiento que llevamos, una relación de permanente confianza, horizontal, un posicionamiento político claro, ¿no? En este trabajo. Entonces, ¿quiénes son los ayoreos hoy? Para darles un contexto de lo que hemos, la historia de ayer y hoy. Ya ustedes saben que los ayoreos, ¿no? Durante el siglo XVI, XVII registran encuentros con misioneros jesuitas en este territorio que hoy es Bolivia, la zona del Chaco, era de los ayoreos, ¿no? Contactos esporádicos en 1900, en 1945 contactos más permanentes ya, ¿no? En 1950, estos son los hitos más o menos que he podido, ¿no?, señalar, creación de comunidades e itinerancia hacia ciudades intermedias y mayores, ¿no?, donde ya hay un proceso de contacto con la sociedad global más general, y encontramos grupos ayoreos en aislamiento voluntario como los Totos Viejos Sobe, que están en el centro del Parque Cailla, debido a que han ido siendo expulsados de sus territorios tradicionales. En 1970 podemos registrar los asentamientos temporales ya en área urbana, en la estación brasilera y en la casa campesina, y luego tenemos la comunidad de Hui, la comunidad Garay, y ya tienen, ¿no?, TCO, 4 TCO demandadas desde 1996 que están vacías, es decir, no tienen población en este momento, y como ustedes verán, eso es un problema que los ayoreos están queriendo encarar para la gestión de su TCO, y esa itinerancia permanente urbana-rural puede ser más productiva para ellos, ¿no? Estas son fotos del proceso de contacto con misioneros evangélicos, las viviendas ayoreos en la época del ERAMI, y ahí está una familia recién contactada. Entonces vamos a ver aquí, este es el territorio tradicional de los ayoreodes. Coloco estos dos mapas porque nos indican los de la izquierda, los mapas rurales, las TCO y las comunidades. Esto es en la zona del Chaco, ¿no?, del departamento de Santa Cruz, llega hasta el centro casi, y este es el plano de las áreas urbanas donde están las dos comunidades ayoreas que prácticamente son comunidades como si estuvieran en área rural, ¿no?, integrales, solo habitan familias ayoreas en las mismas. Ahí está la fotito aérea, ¿no? Y nos vamos luego a esta otra, la vida comunal y urbana. Los ayoreos viven entonces en un proceso de itinerancia permanente. Ellos no viven solamente en la ciudad y no viven solamente en sus comunidades rurales. Van y vienen permanentemente y mantienen un contacto con sus familias extensas. Estas fotos muestran las viviendas urbanas y las viviendas rurales, y la situación actual que ellos viven, que es muy compleja, de muy poco acceso a medios de subsistencia, ¿no? Tienen una situación gravísima de trabajo sexual en las jóvenes, una situación muy grave de acceso a drogas y consumo de estupefacientes en jóvenes, incluso niños. Los trabajos que realizan son trabajos muy mal remunerados, escasos, ¿no?, sobre todo dedicados a la jardinería, a la tumba de monte. Y bueno, entonces ellos viven tratando de acceder a recursos de ambas, tanto desde las comunidades de provisión de caza, pesca, ¿no?, todavía que pueden acceder, y en la ciudad en estas condiciones bueno, yo no gusto del término mendicidad, lo cuestiono mucho, pero de esta práctica cotidiana que ellos llevan para la obtención de recursos económicos. Son actores sociales con participación muy activa en la CIDO, en las organizaciones indígenas, son fundadores y están siempre presentes en sus eventos, ¿no? Entonces, las comunidades, su realidad es muy dinámica, no realidad, pero su situación actual es muy dinámica, ¿no? Están en comunidades rodeadas en unas zonas agroindustriales, la mayoría de comunidades. Los territorios ayoreos tienen amenazas de ocupación de terceros, sobreexplotación de los recursos naturales, de los recursos del bosque, tanto en sus territorios como en las áreas aledañas y en las comunidades donde viven. Y hay procesos muy penosos de alquiler de tierras, ¿no?, de los mismos comunidades, no diría de los territorios, pero sí de las comunidades donde están asentadas. Entonces son nómades contemporáneos con una práctica de vida de itinerancia y con una diversificación de actividades actuales. Ahí también
les muestro fotos, ¿no?, de sus procesos de vida. Este es el plan original de los ayoreos. Los totobiegos, estos son los grupos locales que quiero que guarden los nombres porque es muy importante respecto a su posición en el sistema político. Entramos nosotros en la delimitación teórica de la investigación. ¿Qué es el campo de lo político en el ámbito de la jurisdicción ayorea, ¿no?, de la construcción social, cultural ayoreode? El campo es muy difícil definir el asunto de lo político, ¿no? En la antropología política tenemos una serie de enfoques teóricos que nos tratan de dilucidar esto y muchos debates, ¿no? Nosotros hemos querido eximirnos en este texto porque es un texto que no es puramente teórico, está dirigido a los actores de la jurisprudencia, es decir, a quienes ejercen, ¿no?, la jurisdicción ordinaria, sobre todo a ellos, para que comprendan y puedan ejercer a cabalidad este pluralismo jurídico a partir de un conocimiento de la cultura ayorea del pueblo con quien están tratando, ¿no? Entonces, trabajamos algo de teorías del Estado y teorías de lo político, tratando de quedar fuera un poco de ese debate, pero sí situándonos, ¿no? Entonces estas dicotomías y tipologías las mencionamos, si son sociedades con Estado, con historia, sin historia, si las relaciones de parentesco son la base social o son los grupos segmentarios, ¿no? Entonces, evitamos entrar en este aspecto de la tipología de sistemas y de características de los sistemas políticos, porque en Bolivia hay una tendencia a generar una tipología de los sistemas políticos de los pueblos indígenas del oriente boliviano, categorizando variables, ¿no?, o incluyendo variables y categorías de un tipo de la jurisdicción indígena de los pueblos del oriente. Nosotros creemos que eso no es correcto porque cada pueblo indígena tiene su propia construcción de su sistema jurídico, ¿no?, que es muy variable, muy diferente entre los 34 pueblos. Entonces, el crear una tipología de búsqueda nos hace ir a buscar algo que está preconcebido, ¿no? Por ejemplo, si son sociedades en vagnas, segmentarias, tribales, jefaturas, ¿no? Entonces, nosotros hemos tratado de evitar esa tipología y entrar con mente abierta a encontrar ese sistema jurídico, ¿no? Entonces, instituciones y prácticas relativas a los siguientes ámbitos: concepciones de mundo, principios y pautas de acción, autoridad y liderazgo. Todos estos son los elementos que analizamos: regulaciones de proceso y procedimiento, valoraciones de los hechos jurídicos. Entonces, hemos entrado a tratar y comprender en profundidad en ese marco, en ese contexto de pandemia y ese tipo de etnografía especial, ¿no?, conocer esos procesos. Entonces aquí tenemos nuevas fotos de lo que los ayoreos fueron. No, los ayoreos no son eso ahora, pero esa es la base de su sistema jurídico. Y esta situación actual de producción simbólica, de vida que ha cambiado, es la base del sistema jurídico actual, de prácticas, ¿no? Entonces, la base del sistema jurídico ayoreo en el EAMI era la base cultural son las entidades Nani Bajade, Cheque Bajedie, que nos indican, los Nani Bajade y Cheque Bajedie son los humanos del mundo de antes de que haya una ruptura y se transforme en el mundo actual. Ellos dejaron las prescripciones de pautas de comportamiento y se produjo una ruptura en un momento determinado, ¿no?, donde todo lo que existe es como actualmente existe. Entonces, los árboles eran Nani Bajade, el sol, la luna, todo lo que existía, los pájaros, ¿no?, las aves, la biodiversidad y obviamente el ser humano en eso, en una relación de posición horizontal con las otras entidades, ¿no? Y la base social son las familias extensas, Hogasui, donde es en el ámbito inicial de transformación de conflictos interpersonales, interfamiliares e intrafamiliares. Son familias extensas con origen clánico, ¿no? Pertenecen a cada uno de los 7 clanes ayoreode. Dainai es la autoridad médica y de la espiritualidad que tiene un rol fundamental para indicar pautas y prescripciones de comportamiento también. Los arodes son historias y cantos en los que se expresan estos comportamientos y estas pautas, expresan las prescripciones. Los puyak son las prohibiciones que son categóricas y determinantes, ¿no? Y especialmente si están relacionadas a la entidad mayor de los ayoreodes, que es el cuyabo, que es Asognak. Asognak es una entidad poderosísima, ¿no?, masculino, femenino, y es además la vida y la muerte. Entonces,
todo lo que Azonach dejó como prohibición no puede ser vulnerado, ¿no? Y en ese sentido, en esa época, ¿no?, del Erami, cuando ellos vivían en el monte, eso tenía un alcance mayor en términos de sanción, ¿ya? Entonces son principios, actitudes y acciones valorados en la vida cotidiana, por ejemplo, la valentía para enfrentar y defender el grupo frente a otros grupos, la solidaridad del grupo en términos sociales y económicos y políticos también, etcétera. Todo ello era valores que constituyen la base cultural de la organización política y del sistema jurídico. El Dacasute es la entidad mayor, ¿no? Es el jefe, que es una autoridad, pero es de jefatura temporal, que se valida cotidianamente de acuerdo al comportamiento que el Dacasute tenga en relación a los valores que están siendo expresados arriba, ¿no? Entonces, ellos tomaban las decisiones en estas reuniones Pajipiedi, donde era un ámbito ya cuando de tratamiento de conflictos mayores, y eso ahora se mantiene de otra manera. Como estos otros aspectos también se han reconstituido, están en proceso de transformación, no diría yo cambio, pero están ahí presentes en el sistema actual. Entonces la individualidad es una base, por ejemplo, fundamental en la sociedad ayoreode, en este sistema de organización jurídica, ¿ya? La organización política entonces es la siguiente, y esto quiero reconocer el aporte de Fisherman, que tuvo una amplísima etnografía con los ayoreos y pudo darnos pautas profundas, ¿no? Y que lo hemos podido, ¿no?, nosotros trabajar con los ayoreos en la actualidad a partir de estos diálogos, ¿no?, sobre lo que planteaba, por ejemplo, Fisherman, ¿no? Él dice: no se registra la existencia de una organización política que incorpore a todo el pueblo ayoreode. Ese es el tipo de sistema político, se puede decir, de los ayoreos, que es más que, lo ayoreode es más una entidad étnica, social y también política, pero no a partir de una organización centralizada. Entonces las organizaciones políticas locales tienen toda la fuerza, ¿no? Son los grupos locales y confederaciones de grupos locales que eventualmente se unían como para dar base a este poder político, ¿no?, en relaciones de alianza y de confrontación. Entonces hay que recordar que estas confederaciones de grupos locales grandes, como los Gidai-Gozode, los Diekenai-Gozode, Gozode es el lugar donde estaban esos grupos, unían grupos locales, ¿no?, que eran multifuncionales, y en su interior estaban las familias extensas Jogasui, algunas de las cuales tenían mucho poder a partir de relaciones con el Dainai, que es el ser, sabio, poderoso chamán, así como con los Dacasute. Entonces la autoridad no es centralizada, el Dacasute tiene liderazgo eventual y legitimidad acorde a actitudes, como he manifestado. El Dainai Dacasute, mire, hay una relación muy amplia entre el poder y lo sagrado en la sociedad Yoreode, ¿no?, donde el Dainai podía ser un Dacasute de mucho poder. Entonces solamente los hombres eran Dacasute, no se registra Dacasute mujer, ¿no?, pero sí había mujeres líderes que también tenían mucho poder, especialmente la esposa o compañera del Dacasute, que era en el tiempo en que estaba legitimado, a partir de su comportamiento ella ocupaba un rol importante, ¿no? Y existían los Dacasute menores que siempre acompañaban al Dacasute. Entonces él, por ejemplo, cuando tenía que imponer la sanción de muerte, no lo hacía personalmente, sino que mataba, o sea, mandaba a imponer esa sanción de muerte a quienes estaban, ¿no?, a su alrededor. Entonces Fisherman lo define en ese ámbito de las teorías de la antropología política como una comunidad tribal, sin código de justicia de carácter obligatorio, con la existencia de un sentimiento de derecho de justicia que permeaba la vida cotidiana a partir de que no se podía vulnerar los puya, que había que aplicar los aror, ¿no? Entonces, el campo de lo político es la forma en que los ayoreodes han distribuido el poder entre personas y entre grupos de personas. Ese ha sido nuestro marco. Entonces, hemos podido encontrar dos ámbitos de ejercicio de la jurisdicción. El primero, en la vida cotidiana, donde se resuelven problemas. Ellos lo diferencian, ¿saben?, de los conflictos, porque los problemas son situaciones cotidianas, ¿no?, donde los arodi y los puya que están presentes en regulaciones sociales, pero que se pueden resolver internamente. Son disputas entre individuos o entre familias
entre la familia extensa del Hogasui o Hogasuode, donde a partir de la restitución del daño se consultaba al Dakasute como última instancia, pero podían las familias entre ellos o los individuos entre ellos responder dar respuestas a esa problemática, ¿no? Tenemos entonces en el ámbito 2 los conflictos mayores, que ya ahí era cuando se vulneraban prescripciones fuertes, Arode y Puyak de mayor nivel, y se ponía al grupo local en situación de peligro, ¿no? Incluso a la familia extensa, ¿no? Entonces, el perjuicio colectivo, ahí había una sanción muy fuerte que era la sanción de expulsión o la sanción de muerte, que los ayoreos lo mencionan mucho, este ámbito de la sanción de expulsión y de la sanción de muerte, ¿no? Entonces las comunidades ayoreas hoy están dispersas en estas 32 comunidades que se registran en la actualidad, ¿no? En las comunidades, los grupos aún pervive la memoria de la existencia de los grupos locales, bien cuando los misioneros trajeron a los ayoreos, no se tomó en consideración que algunos grupos locales eran enemigos, y eso, por ejemplo, ¿no? Cuando ellos vivían en el Herán y en el monte eran enemigos, en las comunidades se expresa hasta en la actualidad por fricciones que existen entre familias e individuos de grupos locales diversos, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta cuando estamos analizando los conflictos de los ayoreos al interior, ¿no? Hay una itinerancia que se mantiene, como yo decía, y hay esa ocupación de los espacios urbanos. Ellos, entre grupos locales, han dividido las esquinas de la ciudad de Santa Cruz para acceder a los recursos, ¿no? Los Ida y Gozod están en unas esquinas, los Diequena y Gozod en otras, y es una dinámica muy interesante porque muestra la pervivencia de aspectos de la cultura. Entonces, quienes creen que los ayoreos han perdido su cultura, ¿no? Se expresa en todos los ámbitos de su vida, de una u otra manera, reconstituida, cambiada, porque sabemos que la cultura, o sea, transformada. La cultura es dinámica, se transforma, pero no hay un cambio radical porque las bases están presentes. Entonces, estas son las transformaciones. La conversión religiosa sí ha, por ejemplo, prohibido totalmente la sanción de muerte que era aplicada antes por el Dakasute. Y muchos Sarod y muchos Puyak se han perdido en personas especialmente que son creyentes y que aplican fuertemente un sincretismo. Pero cuando uno hurga un poco en la memoria y trabaja con ellos, encuentra, ¿no? Todavía presentes ese sincretismo así, ¿no? Donde hay ambas cosas, están los arodes y está tu Padre, que es Dios, ¿no? Entonces está la gestión del territorio que se expresa también, hay cambios debido a las presiones sobre o sea, transformaciones en su modo de vida, digo, porque ese nomadismo que tenían ya no es posible, y hay una itinerancia, ¿no? Entonces, también hay nuevas prácticas que se han introducido en temas de manejo de territorio, ¿no? La economía urbana está ahí presente, que tiene unas características muy interesantes, una dinámica propia y que influye mucho en este tema de conflictos y la aplicación, entonces, del sistema jurídico actual, ¿no? Hay la reconfiguración de la figura del Dakasute, las autoridades comunales en una nueva forma de organización política introducida por la CIDOP y por las organizaciones indígenas que involucra a los ayoreos en este proceso que les mencionaba de actividad, de demanda de derechos muy fuerte, ¿no? Entonces la organización política hoy mantiene los dos ámbitos manifestados, problemas actuales, disputas disruptivas del bienestar en la vida cotidiana actuales que se resuelven en diálogo interno, con intervención de autoridades comunales, el Dakasute, el directorio de la CIDOP, ¿no? Hay restitución del daño, o sea, de las organizaciones, quiero decir, de la CANOP, directorio de la CANOP, que es la organización indígena Ayorea, ¿no? Y, bueno, hay casos ilustrativos que hemos tocado en el estudio, como por ejemplo los problemas por el uso de sustancias controladas, disputas por el espacio público, temas que ellos llaman de mentiras, pero son comentarios, ¿no? Que no se valoran, comentarios negativos, rubos y hurtos que existen en este ámbito primero de la resolución, que es muy frecuente, ¿no? Y en el ámbito 2 tenemos conflictos disruptivos de la vida comunal también, del bienestar cotidiano del Hogasui, que los lleva a tomar decisiones mayores, ¿no? Donde las autoridades comunales o intercomunales son las que intentan resolver los conflictos, se acude mucho a la policía y a la justicia ordinaria. Como les comentaba yo, es de preocupación grande de los ayoreos en la actualidad el hecho de que hay muchas situaciones
de conflicto con la justicia ordinaria, ¿no? Entonces, se toma en cuenta casos ilustrativos en ambas situaciones, en el ámbito 1 y en el ámbito 2. Entonces, por ejemplo, violencia por el uso de sustancias controladas, asalto, violación, venta de sustancias controladas al interior de las comunidades, agresiones y muerte que se presentan, asesinatos, conflictos con coñones. Coñones son las personas no ayoreas, que son vecinos, hay mucho en las áreas cercanas a las comunidades, lo que preocupa fuertemente a los líderes, a las mujeres ayoreas, ¿no? Entonces, las propuestas para el sistema jurídico son estas, ¿no? Hechos, procesos y acciones, decisiones y resoluciones necesarias que hay que tomar, ¿no? En una valoración sobre acceso y principales obstáculos y dificultades. Planteamos esto, ¿no? O sea, tomamos en cuenta todos esos temas con ellos y resultó unas propuestas de parte de ellos, ¿no? Diciendo, por ejemplo, planteando que las autoridades comunales se involucren más, ya sea en la asamblea comunal, también los pastores de las iglesias cristianas, recuperar al Dacasute, transformar o conformar un tribunal de justicia interno, puede ser las salidas que ellos dan para reconstituir el tema de la autoridad, el liderazgo del Dacasute o de alguna entidad como el Tribunal de Justicia, ¿no? Luego, resoluciones para evitar conflictos, tendría que ser escuchando autoridades, crear un estatuto, un reglamento que indique, ¿no? Por increíble, ellos solicitan tener claramente delimitado cómo resolver los conflictos que se presentan en la actualidad. Y luego hablan de procedimientos y sanciones, ¿no? Que el castigo a la familia completa, la advertencia y expulsión, la entrega a policías, trabajo comunitario, y por último es el acudir a la justicia ordinaria. Entonces, plantean primero una resolución interna de los conflictos para luego acudir a la justicia ordinaria, especialmente en el ámbito 2 de conflictos mayores, ¿no? Entonces aquí se hace cuáles son las alternativas que los ayoreos plantean para sí mismos, ¿no? Una planificación del uso del territorio con una gestión adecuada, gestión cultural, ¿no? Tomando en cuenta su forma de vida actual, en sincretismo y la itinerancia, ¿no? Una reflexión para configurar una carta de derechos ayoreodes. Quieren ellos tener, como les digo, una claridad en cuanto a normas y procedimientos posibles, pero tomando en cuenta esos aspectos de ¿no? Sus principios, las valoraciones, las pautas que ellos consideran a través de los SARO, de los PUYA, la temporalidad de la jefatura que se debe renovar y legitimar cotidianamente, todo ese tipo de procedimientos que ellos valoran mucho que se adecúen a las situaciones actuales en lo posible, ¿no? Y además incorporar algunas normas de la justicia ordinaria que consideran importantes también a los que han tenido acceso. Bueno, yo quería al final mostrar, estas son las mujeres ayoredie que trabajan en los procesos de coinvestigación con nosotros. Valoro su rol principalmente porque son muy, muy interesadas en sacar adelante propuestas, en formular propuestas para el pueblo ayoreo de su proyección como tal a futuro. Orgullosísimas de ser ayorea, ¿no? Y mantienen, por ejemplo, las prácticas mucho en sus hogares y el uso del idioma, ¿no? Entonces, son mujeres valerosas, ellas. Entonces, bueno, este es la exposición que yo tenía y me gustaría muchísimo trabajar con ustedes, ¿no? O que me den insumos, perdón, ¿dónde estoy? Insumos respecto a lo expuesto. Realmente este encuentro para mí es fundamental porque estamos en el proceso, como les decía, de edición del documento. Recibiendo insumos. Gracias por escucharme. Muchas gracias, doctora Nostas. Realmente lo que usted nos comenta es muy importante, ¿no? Un estudio tan amplio sobre todo el pueblo ayoreo, ¿no? Que es, bueno, que en la ciudad de Santa Cruz es algo muy influyente en su día a día, ¿no? Bueno, podemos dar paso a alguna pregunta, algunas dos preguntas que sugieran del público, que estamos totalmente dispuestos a escucharles y bueno, que la doctora Nostas le responda.
Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, Sandra Padilla está levantando la mano. Y Sandra, adelante. Buenos días compañeros, colegas. Desde Camiri, del Chaco boliviano, le mando un gran saludo. Bueno, me parece interesante e importante hablar sobre este tema, ¿no? Sobre la justicia ordinaria política e indígena también podemos comentar y compartir, porque justamente hace unos meses atrás hubo un caso sobre una violación en el pueblo Huenayec de Villamontes, y se hizo un trabajo bien de cerca con la justicia ordinaria e indígena. Sin embargo, me quedé preocupada porque no se hizo caso a la justicia indígena, ¿no? La justicia ordinaria no hizo caso. Entonces, esto conllevó al encarcelamiento de un joven Huenayec, pese a que se hizo un trabajo con las capitanías, con las autoridades Huenayec, todo eso. Entonces yo me quedé muy preocupada en ese sentido. Me parece importante compartir esto para ver de qué forma se puede hacer o reflexionar cómo trabajar esta parte, ¿no? Para que no se siga violando los derechos de los pueblos indígenas, en este caso, o que sean escuchados, que sean valorados, digamos, sabiendo que las dos justicias tienen la misma, ¿cómo decir?, el mismo poder político, podemos decir, ¿no? Entonces, eso quería un poquito comentar, y gracias también a la Magister Mercedes, porque de esta forma podemos ver que no solamente en el pueblo ayoreo se lleva a cabo estos problemas, sino también ver en otros contextos, ¿no?, de nuestro país. Muchas gracias. Doctora Nostas, vamos a escuchar la siguiente pregunta que está bajo Norgardo Jiménez, y recién ahí respondemos todo, ¿no? Después de eso ya cerramos y damos paso al siguiente conferencista. Adelante. Sí, perdón. Buenos días. En primer lugar, un saludo a los organizadores y a todos los presentes de este segundo encuentro de antropología. Muy interesante la exposición de la doctora en lo que significa fundamentalmente antropología jurídica. Es importante hoy, con los nuevos paradigmas que nos planteamos dentro, o qué significa los sistemas jurídicos, doctora. Existe un sistema jurídico indígena, obviamente reconocido por la condición política del Estado, y otro sistema jurídico que es el positivista, o el sistema jurídico positivo, que está vigente y obviamente ahí está el derecho en todas sus instancias, civil, penal, etcétera, de nuestro Estado, ¿no? Entonces, se complementa ese derecho indígena de los ayoreudes con el sistema positivista del Estado boliviano, que en realidad ese sistema positivista proviene de la cultura occidental, está el derecho romano, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la dicotomía que tenemos entre los dos sistemas? Solamente esa consulta. Gracias. Bueno, Paulina también estaba diciendo, Paulina, ¿puedes darlo? Casi algo cortito, por favor, y con eso ya. Bueno, solo mi pregunta es, ¿cómo se está dando, Mercedes, buenos días? Buen día. ¿Cómo se está dando el tema de la justicia ordinaria en las comunidades del campo? Si es lo mismo que en la ciudad. Eso, nada más. Adelante, doctora Nostas. Bueno, respecto al comentario de la compañera, disculpe, me olvidé guaraní, un saludo. Sandra, querida, mil disculpas. De la compañera Sandra. Bueno, he estado yo, mire, recorriendo de las comunidades de Huenayec, o sea,
trabajando con mujeres guaraníes, recientemente en guaraní, y realmente hay una preocupación muy grande, porque esta interlegalidad, lo llamamos así, ¿no? Es la relación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, se ve como está plasmado en la ley de autonomía, la ley de deslinde jurisdiccional, y además de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces hay una serie de protocolos, protocolo de género, protocolo de la relación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, que tienen que ser perfeccionados. Son buenos, miren, realmente es un avance lo que se ha logrado en la elaboración de esos protocolos para que se aplique a cabalidad. Lo que pasa es que no hay todavía la costumbre, ¿no?, entre los juristas, especialmente de la justicia ordinaria, de reconocer a la justicia indígena y aplicarlo, ¿no? Entonces va a pasar todavía, se requiere un proceso de formación, ¿no?, de capacitación y sobre todo de valoración de parte de los actores de la justicia ordinaria respecto a la complejidad de los sistemas jurídicos indígenas y además sus competencias, que son competencias realmente de dictar, ¿no?, de dictar sentencia, de realmente aplicar la justicia en el mismo nivel, como decía la compañera Sandra. Bueno, entonces es necesario, es un desafío que muchos antropólogos y sociólogos vamos a tener que asumir, el aportar en este sentido, porque hay mucha preocupación de parte de las comunidades, especialmente de las mujeres, ¿no? Entonces, el tema de la dicotomía entre los dos sistemas se ha intentado digamos, disminuir y dilucidar esa supuesta dicotomía a partir del reconocimiento, ¿no?, en el mismo nivel de la justicia, de la jurisdicción indígena llamada así, ¿no?, que es el reconocimiento al ejercicio pleno del sistema jurídico indígena. En el mismo sentido, yo creo que debemos, ¿no?, hacer uso de los espacios de coordinación que se plantean, ¿no?, entre ambas justicias, de manera que se pueda hacer efectiva una relación respetuosa y bueno, donde el ejercicio de los derechos sea pleno para la justicia indígena, ¿no? Y bueno, lo que decía la compañera Paulina, que es un gusto verla cómo está, la justicia ordinaria se aplica de la misma manera, claro está, porque es el Estado boliviano en las comunidades. Pero, ¿qué hemos visto en el estudio anterior, Paulina? Por ejemplo, con el caso de las mujeres, ¿no? Cuando las compañeras acuden en un caso de violación, de violencia como el que manifestaba la compañera Sandra, ¿no?, a los capitanes, a los cabildos o a la organización indígena, muchas veces, y en la mayoría de las veces, lamentablemente, ven vulnerado su acceso a la justicia, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente ellas buscan, ¿no?, los mecanismos que le ofrece la justicia ordinaria. Acuden, ¿no? Y claro está que la justicia ordinaria tampoco es una taza de leche, ¿no?, porque sabemos que es cara, ineficiente, difícil, especialmente para, ¿no?, los comunarios y las comunarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos mejorar el sistema de justicia ordinaria, ¿no?, en su conjunto, porque sí hay un proceso de interlegalidad. Las dos justicias perviven, coexisten, no digamos de manera armónica, pero sí lo hacen en las comunidades y en los pueblos indígenas.